¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Pinacate News. Aquí, ¿cómo estás, mi querido Adrián? Buenos días. Gracias. Muy buenos días, Joaquín. Es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio del Pinacate News en un programa más de esta emocionante vida política que está sucediendo en México, Joaquín. Muy emocionante, mi querido Adrián. Y hoy, 8 de septiembre del 2023, hablaremos, si tú estás de acuerdo, sobre todo el proceso que se ha llevado hasta ahorita para elegir a ese coordinador, a ese representante que continuará con esta idea que se tiene de la cuarta transformación. Claro que sí, Joaquín. Es el tema que nos reúne el día de hoy y bienvenidos a todos. Adelante, Joaquín. Perfectísimo, mi querido Adrián. Pues y bueno, hay que entrarle de lleno a este tema, a este proceso que sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, deja un antecedente bastante benéfico, ¿no? La próxima presidenta de la República va a ser mujer. Yo creo que ese tema es lo que tenemos que resaltar, es algo que le va a venir muy bien a este país, ya sea si es Claudia Sheinbaum o si es Xóchitl Gálvez. Pero bueno, o sea, antes de esto, pues existe todo un proceso anticipado por parte del presidente de la República, que fue el que nombró a estas corcholatas, ¿no? Y fue el que impulsó este proceso, estas campañas que creo que para imagen del propio partido Morena le resultó benéfico. Si bien es cierto, hubo muchas críticas con el tema de los cartelones, con el tema de los eventos, con el tema de cómo se llevó toda esta campaña y todo este proceso electoral, el punto central fue estar en la palestra, estar en los medios de comunicación. Y esto, el Frente Amplio por México, pues no lo ha sabido manejar de la manera que lo está manejando Morena. De entrada, Joaquín, yo creo que si te escuchara el dirigente de Movimiento Ciudadano estaría muy enojado porque ya lo estás descartando, Joaquín. No estás dando por hecho la participación o más bien la competencia de su candidato. Pero bueno, coincido contigo. Yo definiría el proceso, Joaquín, de Morena en 3 palabras: histórico, popular y exitoso. Creo que esas son las 3 palabras que definen al proceso, Joaquín. Marcó la pauta el presidente, marcó la pauta el Movimiento de Regeneración Nacional y por supuesto se dieron a la tarea de ir a visitar todo el país. El proceso más difícil para ellos, para algunos, me imagino, es dejar su puesto, Joaquín. Era impensable al principio que Claudia Sheinbaum dejara la dirección, la administración de la Ciudad de México. Sin embargo, esas fueron las reglas que les pusieron y creo que el haberse dedicado estas semanas en cuerpo y alma a visitar todos los rincones del país fue muy gratificante, pero sobre todo fue muy exitoso a nivel de acción electoral, a nivel de actividad política, Joaquín. Y yo creo que fue un proceso que les dejó muy buenos resultados a Morena y por supuesto al presidente de la República, Joaquín, en estos tiempos tan difíciles y tan bueno, no tan competidos con Morena, pero sí tan difíciles con respecto a la opinión pública, Joaquín. Yo no lo vería así, mi querido Adrián, te lo digo con mucho respeto, porque el éxito tendría que medirse al final de la contienda. Y recordemos que apenas estamos iniciando este proceso presidencial, este proceso para ver quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República. Pero bueno, o sea, exitoso como tal, como tú lo mencionas, la verdad es que no lo veo así. ¿Por qué? Porque está por comprobarse todo este derroche económico que se hizo, todos estos vínculos, ¿no? Todo este proceso que menciona el propio contendiente Marcelo Ebrard, donde menciona que pues estuvo involucrado servidores públicos, ¿no? Los servidores de la nación estuvieron haciendo campaña a favor de Claudia Sheinbaum, que los gobernadores estuvieron haciendo campaña a favor de ella, y pues es una denuncia, es un grito que lanza Marcelo Ebrard, y que pues no puede quedarse así nada más sin tomarse en cuenta, ¿no? Recordemos también que, bueno, para contar los votos no dejaron pasar a su gente, entonces nada más se llevaron por el tema del proceso de las encuestas y demás. Entonces hay una serie de irregularidades que me indica a mí no se podría mencionar como un proceso exitoso de esto. Y también agrego a este tema, que tú eres experto en la materia, en el que no estaban preparados ni el Frente Amplio por México ni Morena para llevar un proceso interno de estas características, ¿no? Entonces, sí hay tropiezos, se mencionaron camiones
de valores que nunca llegaron, que estaban las propias personas llevando en autos particulares los votos, no hay una claridad del conteo de los votos, o sea, realmente se llevó por encuestas. Entonces, encuestas en un proceso histórico, como tú lo mencionas, pues la verdad, con el desprestigio que tienen las casas encuestadoras a la fecha, pues no me parece nombrarlo exitoso, mi querido Adrián. Sí, Joaquín, pues mira, para mí sí es exitoso porque en términos internos de Morena vivió un proceso bastante positivo, pudo permitir que sus aspirantes participaran internamente, que dejaran sus posiciones, que fueran a recorrer todo el país. Entonces les marcó la agenda Morena a los otros aspirantes al frente, y para mí ese fue un proceso exitoso, en primer lugar internamente, y en segundo lugar porque les permitió que los ciudadanos conocieran con anticipación quiénes son los propios aspirantes y que le dieran su apoyo, su respaldo, su voto a una de ellas, como fue Claudia Sheinbaum. Entonces yo sí lo catalogaría como un proceso muy exitoso internamente para Morena, Joaquín. Mi querido Adrián, pues bueno, o sea, es tu punto de vista, yo lo respeto como un gran analista político y gran analista del aspecto territorial, que yo creo que ese es el gran pendiente y ese es el trabajo que se realizó en este proceso electoral. Durante este proceso, pues no sé si llamarlo electoral, pues, pero este proceso que se llevaron para nombrar al próximo coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, pues se vieron todas estas irregularidades que se tienen que tomar notas y se tienen que atender en este tema, pero también la presencia del presidente de la República. No tenemos registro de una participación tan ferviente y tan alzada de que un presidente esté abiertamente apoyando un proceso de estas características y a un candidato de estas características, de tal forma que los propios gobernadores a horas de haber terminado y haber sacado el cómputo, ¿no? y sus opiniones de las casas encuestadoras, sacan una carta a los gobernadores en apoyo a Claudia Sheinbaum. Entonces son mensajes y son ideas, ¿no?, que le dejan a la sociedad donde ya estaba todo planchado, donde ya estaba todo coordinado, ¿no? Entonces tampoco dejemos pasar en este sentido, mi querido Adrián, que se estaba rindiendo el quinto informe de gobierno del presidente de la República, y siempre el aparato del Estado pues tiene esta fortaleza, tiene este poder pues de difusión, en donde se estuvo nombrando los logros, ¿no?, que a su consideración muy particular pues los nombran, ¿no? O sea, mencionan estos logros, ¿no?, en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad, que francamente estamos en situación crítica, ¿no?, en varias regiones de este país, no en todo el país, pero en ciertas regiones estamos en un estado crítico, pero pues el gobierno hace su tarea, ellos mencionan, entiendo que así es la política, que así se maneja, pero yo te quiero recalcar que la participación del presidente de la República en un proceso interno de un partido político, eso no se había dado como se ha dado hasta ahorita. Deja un precedente, deja una cuestión que se tiene que analizar y que lo podrán utilizar los próximos presidentes de la República, pero un presidente de la República siempre se había conservado como un presidente de todos los mexicanos, no de un sector ni de una base social. Definitivamente el país está cambiando, Joaquín. Definitivamente el país está viviendo momentos que no se habían vivido. Y como te lo dije en anteriores bloques o anteriores programas, el problema para la oposición es que siguen queriendo ver la política como se practicaba anteriormente y quieren seguir juzgando al presidente de la República por todos esos vicios de corrupción, por todos esos vicios con el que se veía y se hacía anteriormente la política. Sí, el presidente impulsó este proceso, eso me queda clarísimo, eso nadie lo podemos negar, como parte del liderazgo que él ha tenido del Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, Joaquín, legalmente todo esto que está haciendo el presidente pues está bien hecho, moralmente también, ya lo hemos visto, no hay inclusive ninguna queja en ese sentido que haya pasado más allá de las críticas en redes sociales o algún medio de comunicación. Todo lo está haciendo de manera correcta el presidente. Aquí lo que tengo que resaltar, Joaquín, y lo que tenemos que resaltar es la manera en la que se vivió todo el proceso interno de Morena.
No fue una sola candidata, no fueron dos candidatos, fueron varios los candidatos que participaron. Hay que señalar y reconocer el esfuerzo de todos, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Noroña, de Monreal, del candidato del Verde, de todos, de Velasco. Creo que hay que reconocerlos, Joaquín, a cada uno de ellos por todo el esfuerzo que hicieron. En unas cuantas semanas se pusieron a trabajar. Antes eran meses y meses de precampañas, de haciéndose los honestos, ¿no? Queriendo manejar todo por encima de la mesa. Sin embargo, por abajo de la mesa se veían muchas cosas. Ahora no, ahora fue un proceso limpio, un proceso abierto, un proceso transparente. Yo quiero reconocer, honestamente, al liderazgo de Mario Delgado al frente de Morena a nivel nacional. Y por supuesto a Alfonso Durazo como presidente del Consejo de Morena a nivel nacional, cómo fueron conduciendo paulatinamente un proceso que tuvo normas, que tuvo reglas, un proceso que estuvo todo, inclusive firmado, todos los acuerdos, Joaquín, que en cuanto se firmaron los acuerdos, ¿quién fue la primera persona que rompió esos acuerdos y que se fue a entrevistar con esos periodistas que había sido acordado público, con firma, que no fueran? Pues fue Marcelo Ebrard. Es decir, el primero que rompió esos acuerdos que él propio había firmado fue Marcelo Ebrard, porque él había aceptado esos acuerdos. Podemos estar o no de acuerdo con esos temas, pero así lo hizo. Entonces, yo considero que fue un proceso limpio, un proceso transparente, un proceso de altura que puso a Morena en la agenda pública nacional nuevamente, Joaquín. Totalmente de acuerdo, mi querido Adrián. En este sentido sí te doy la razón, particularmente en el que puso en la agenda pública a Morena. En el que se firmaron los acuerdos también estoy de acuerdo contigo, pero yo me refería, y no me contestaste, y sí te pido por favor que me contestes, de qué va cuando todos los gobernadores están a favor de esta candidata, pero no en el momento de darle el espaldarazo, sino en el proceso mismo de la campaña interna que estaba viviendo Morena. O sea, le cerraban las puertas a los otros candidatos, los gobiernos estatales estuvieron apoyando. Eso es a lo que se refiere Marcelo cuando dice que él no está desacreditando el proceso, ¿no? Ni tampoco la firma, sino que él está viendo la cargada que hubo del Estado, o sea, hablando del gobierno mexicano, hacia una candidata. A eso se refiere en particular, y eso sí me gustaría que fueras más claro en este tema, porque no te puedes negar que servidores públicos, tanto de la Ciudad de México como en los estados, ¿no?, que todos los gobernados por Morena estuvieron trabajando a favor de Claudia. Los servidores públicos no pueden hacer o estar involucrados en procesos electorales, mucho menos en procesos internos de partidos políticos, Adrián. O sea, no me digas eso, por favor. Joaquín, en todos los estados, Joaquín, sin excepción, en todos los estados los funcionarios públicos, no estoy diciendo que está bien esto, lo que voy a decir, pero en todos los estados funcionarios públicos de gobiernos municipales, estatales y federales apoyaron a uno u otro candidato. No vengas a decir ahora que se le apoyaron todos los estados a Claudia Sheinbaum. O sea, yo tengo conocimiento y me consta, que en Sonora, que en Sinaloa, que en Veracruz, que en La Baja, en muchos estados del país, y no voy a decir nombres, pero tengo nombres, apellidos, posiciones que jugaban estos funcionarios, y unos estaban con Marcelo, otros con Adán Augusto, otros con Claudia, con Noroña. O sea, no me vengas a decir que no se haga el honesto, el transparente, el bueno Marcelo, que la cargada toda le favoreció a Claudia Sheinbaum, porque no es cierto, No es cierto, Joaquín, esa parte. Pues perfecto, mi querido Adrián, estaremos de acuerdo o no con tu punto de vista, pero daría la vida por defender tu derecho a expresarlo, ¿no? Como lo dijo este gran pensador, Voltaire. Pero bueno, me gustaría abordar ya para cerrar este primer programa de esta segunda temporada, mi querido Adrián, con los 3 puntos que dio Luis Donaldo Colosio Riojas respecto al por qué él no participaría en este proceso electoral que se viene para el 24. Y da 3 razones. Estas 3 razones que da Luis Donaldo Colosio Riojas son muy importantes, Adrián, porque se ve claramente cómo un joven, ¿no?, tiene la madurez necesaria para expresar estos puntos de vista contundentes. El primero que dio fue que no tenía esa madurez política que él había iniciado hace muy poco tiempo con este proceso electoral, que le hacía falta, ¿no? O sea, seguir en
empaparse pues de la vida pública del país y que por esa razón, es una de las 3 razones que dio, no participaría. La segunda razón es su familia, que sus hijos son pequeños y que quiere convivir con ellos y que pues un proceso electoral presidencial de esta envergadura como la que se va a presentar de manera inédita en nuestro país, pues ocuparía todo su tiempo y que él quiere estar con su familia, con los niños. Pero la tercera a mí me pareció bastante interesante y creo que la más madura de todas, ¿no? Donde dice que él no va a ser el elemento que va a dividir a la oposición, que va a dividir al Frente Amplio por México. Él deja muy claro que Movimiento Ciudadano puede fungir con esta tarea, ¿no? Entonces, aquí, esto que dice Luis Donaldo Colosio Rioja respecto a no participar por estas 3 razones, particularmente por la que te estoy diciendo de dividir el voto, es lo que a muchos le achacan a Marcelo, ¿no? Si Marcelo rompe con Morena y se va a Movimiento Ciudadano, lo único que provocaría pues sería dividir a la oposición, en este caso al Frente Amplio por México. Claro que sí, Joaquín. Pues mira, sí, son acertadas esas declaraciones del hijo de Luis Donaldo Colosio, que siempre va a ser el hijo de Luis Donaldo Colosio. Muy buenas declaraciones. Sin embargo, yo creo que aquí lo que nos debe de centrar, Joaquín, en lo que tenemos que poner mucha atención, es el proceso que está viviendo Morena posterior al ungimiento posterior a la candidatura de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Y uno de los momentos más emotivos, Joaquín, más importantes que vivió el movimiento anoche mismo, Joaquín, fue cuando el presidente López Obrador le entrega el bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que en ese acto, Joaquín, con esa celebración, en ese momento, se resume todo el liderazgo, Joaquín, todo el momento histórico, todo lo que ha vivido el movimiento en los últimos años, desde su fundación en el 2015, Joaquín, desde haber ganado la presidencia de la República en 2018, de todos los 5 años que tiene al frente Andrés Manuel López Obrador. Adrián, te voy a interrumpir en esta parte porque me parece muy importante lo que acabas de decir. O sea, he escuchado y he hablado por teléfono con algunos líderes indígenas y se sienten muy ofendidos porque entregó un bastón de mando que se le entregó a él, al presidente de la República, y así me lo refieren, se le entregó en una ceremonia cuando él ya había ganado el proceso electoral, que fue en el 2018. Se hizo una ceremonia y se entrega este bastón de mando. Él, como presidente de la República, los pueblos originarios le entregan este bastón de mando. Él, ¿por qué está entregando a una coordinadora, ¿no?, de defensa de la Cuarta Transformación algo que se le entregó al presidente de la República? O sea, a mí me pareció francamente, cuando ya lo escuché por parte de este grupo indígena, pero particularmente del estado de Oaxaca, que me hicieron referencia, y entendí la envergadura y la importancia que tiene para estos pueblos originarios. Entonces, no es solo un mensaje tras bambalinas entregar un bastón de mando, sino que hubo una ceremonia y es una representación, o sea, ya ganó la presidencia de la República. Ese es el mensaje que los pueblos originarios están pensando, pero ellos también entienden que existe un proceso electoral que está en proceso, que está en curso este proceso, y que no tendría por qué haber entregado ese bastón de mando que a él se le entregó después de haber ganado una contienda electoral presidencial. Entonces, este simbolismo, y entiendo perfectamente el simbolismo que refiere o que trata de referir el presidente de la República, decirle: yo ya no me voy a meter en el proceso electoral desde que Claudia Sheinbaum tome las decisiones que crea ella oportunas respecto a Morena y a lo que viene con las posiciones, las elecciones, los candidatos y demás. Pero bueno, o sea, a mí me pareció, ya después de que lo escuché de estos grupos originarios, pues francamente algo pues fuera de contexto. O sea, ¿cómo entregar algo que a él se le entregó siendo presidente de la República? Qué bueno que mencionas este tema del bastón de mando, ¿eh?
Sí, fíjate, nuevamente un comentario tuyo tendencioso, un comentario viendo una de las partes posiblemente negativas de esta celebración. Otra vez, como a veces te siento como si estuvieras apoyando, representando a la oposición. Esos comentarios precisamente le han estado dando vuelo en la oposición. Joaquín, Andrés Manuel López Obrador es el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, y él, como líder del Movimiento de Regeneración Nacional, le entrega este bastón de mando a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, y es un momento histórico, Joaquín. Por más que lo queramos negar, por más que no lo queramos aceptar, es un momento histórico. Yo no quiero ser irrespetuoso con el proceso electoral que viene, Joaquín, pero prácticamente estos días no se definió solamente quién va a ser el candidato de Morena, no se definió quién va a ser el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, se definió quién va a ser la próxima presidenta de México, Joaquín. Así de desarticulada está la oposición, así de debilitada está la oposición. Yo lo dije hace unos días, la oposición debería en estos momentos mejor dejar pasar el 2024, reinventarse, Joaquín, de aquí al 2030, y tratar de competir en el 2030 con otras siglas, con otros partidos políticos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo, Adrián, que pues mejor que el INE se vaya a su casa, que no haya ningún proceso, porque ya el presidente de la República decidió quién es el próximo persona que va a gobernar nuestro país? Entonces, para ti, desde las instituciones como el Instituto Nacional Electoral no sirven para nada. Eso es lo que te estás refiriendo, ¿no? Otra vez siendo tendencioso. No, ¿cuál tendencioso? Nada más explícame, pues me estás diciendo que ya el presidente entregó el bastón de mando y ya con esto ungió a la próxima presidenta de nuestro país. Entonces, es correcto, pues ya vámonos, Joaquín. a dormir, pero no tiene caso. No, Joaquín, no, a ver, no malinterpretes lo que estoy diciendo. Lo que quise decir es que está tan debilitada la oposición, el pueblo no les cree a todos esos corruptos que traicionaron al país durante todas estas generaciones anteriores, que hoy por hoy la candidata Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, Joaquín. Pero no podemos ignorar a las instituciones, ya un proceso legítimo que tiene derecho el pueblo de México. Adrián, no me digas eso, tú eres un experto en temas políticos y territoriales. No estoy hablando de que el INE debe de irse a dormir, debe de acabarse. Lo acabas de decir, pues, que ya el presidente eligió quién va a ser la próxima presidenta, pues, o sea, a ver, eso sí me parece muy fuera de contexto, de verdad. No, otra vez, a ver, ahí vamos de nuevo. Te lo voy a explicar con manzana, Joaquín. Lo que se definió es quién va a ser el candidato o la candidata, Joaquín, de Morena. Y a lo que me refiero, para terminar el punto, porque veo que le das vueltas y vueltas, es que como no hay oposición, sí hay instituciones que van a determinar, que van a dirigir el proceso electoral, pero como no hay oposición, como no hay candidatos ni candidatas contra Morena, por eso es lo que me refiero, que Claudia va a ser la próxima presidenta. ¿Por qué? Porque está tan desacreditada la oposición, no les creen que a quien lancen, Joaquín, a quien lancen, va a perder la próxima presidencia de la República. Es lo que te quiero decir. Entiendo el punto. Yo creo que nos va a dar para otro programa, si estás de acuerdo. Es correcto. Y hablar sobre todo el trabajo que tiene que hacer el frente y también Morena, porque si bien es cierto, el presidente de la República está encabezando todo este movimiento, al final del camino en el proceso electoral, y estarás de acuerdo con lo que voy a comentar, Adrián, va a ser un enfrentamiento entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. No Xóchitl Gálvez contra Andrés Manuel López Obrador. Creo que este va a ser un proceso bastante interesante, este enfrentamiento entre Claudia y Xóchitl, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Va a estar bastante interesante, nos va a dar mucho tela de dónde cortar y hacer análisis, mi querido Adrián. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al fin de nuestro programa, un programa bastante interesante de todo el proceso interno que acaba de vivir el país, de parte pues, de las dos grandes fuerzas políticas aquí en México. Gracias, Joaquín, gracias a todas las personas que tan amablemente nos siguieron a través de las diferentes plataformas. Gracias a ti, mi querido Adrián, por acompañarnos, por plasmarnos estos análisis tan agudos que realizas respecto a este proceso electoral, proceso interno dentro del partido Morena, que creo que siempre es benéfico escuchar una persona como tú. Y le pedimos a nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, pues mil gracias para todos. Aviéntate la pregunta final, mi querido Adrián. Claro que sí, Joaquín. Tenemos una pregunta el día de hoy para todas las personas que tan amablemente nos siguen en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de la elección del 2024 para diputados federales, para congresistas aquí en nuestro país. Tenemos 300 distritos federales y la pregunta específica es:
¿Cuántos distritos aproximadamente creen que va a ganar Morena? ¿Cuántos distritos creen que va a ganar el Frente? ¿Y cuántos distritos creen que va a ganar Movimiento Ciudadano? Hay 300 distritos federales que van a estar en competencia. ¿Cuántos creen ustedes que va a ganar cada una de las distintas fuerzas políticas, amigos? Gran pregunta, mi querido Adrián. Mil gracias por todo. Gracias y síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en contacto, Joaquín. Nos vemos pronto.